Bienvenidos mis queridos hermanos, gracias por estar con nosotros este día, sábado 16 de enero. Hoy es un día muy especial porque vamos a gozarnos en lo que es la palabra de Dios y por eso cantamos esta bella alabanza. Bienvenido mi querido hermano a este culto de días sábados de oración. Hoy, como todos los sábados, damos gracias a nuestro Señor Jesucristo primeramente por darnos esta gran oportunidad de poder estar en este año 2021, haciendo el primer paso para poder glorificar al Señor. Y como lo hemos traído estudiando durante todos los sábados del mes, hoy vamos a analizar uno de los milagros de nuestro Señor Jesucristo también. Uno que es muy importante para muchos que somos estudiosos de ciertas ramas de la psicología. Otros que analizamos y ponemos nuestro empeño en aquello que Dios puede hacer para con nosotros. La palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 22 nos relata de aquel momento en el cual nuestro Señor Jesucristo, aquellas personas que nosotros consideramos mal de su mente o que tienen algún problema mental, o como nosotros le llamamos en el área psicológica, personas que tienen ciertos aspectos relacionados a su personalidad, nuestro Señor Jesucristo nos enseña que Él echa a ciertos demonios que esta persona tenía en su interior o en su pensamiento, aquella cavidad que nosotros como hijos de Dios a veces le damos al enemigo o a aquellos que no conocemos a Dios o no le tenemos en nuestro corazón. Este milagro relatado en Mateo capítulo 12 versículo 22 también lleva a la mano aquella blasfemia que nosotros a veces por religiosidad hacemos al Espíritu Santo. La palabra de Dios, mis queridos hermanos, hoy en Mateo capítulo 12 versículo 22 nos dice lo siguiente: entonces fue atraído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: esta no echa fuera demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Verso 25: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra la misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanece su reino? El versículo 24 nos está enseñando a nosotros de que las personas religiosas que no creían realmente en nuestro Señor le estaban señalando como una parte de aquella parte demoníaca que estaba luchando contra él mismo. El versículo 25, mis queridos hermanos, nos enseña también que nuestro Dios
en aquel pensamiento que nosotros tenemos religioso, conoce la mentalidad que cada uno de nosotros tenemos, la parte religiosa que hemos venido hablando durante muchas veces en este culto. Este momento tan milagroso del cual nuestro Señor Jesucristo se aparece a una persona que se le considera enferma mentalmente o con algún problema físico, nuestro Dios nos enseña que echa aquellos demonios fuera de nosotros. La palabra de Dios en este momento nos está enseñando realmente de que nosotros podemos confiar en nuestro Padre Celestial para que Él pueda librarnos de todas las necesidades que nosotros tenemos para con Él, y que nosotros podamos poner nuestro corazón verdaderamente, independientemente de las cosas que pasan a nuestro alrededor, en las manos de Él. En este mismo aspecto o contexto, Dios solo nos está enseñando que los hijos de Dios debemos de reconocer la deidad como Dios de nuestro Señor Jesucristo, que Él es más grande que todas aquellas cosas que están pasando a nuestro alrededor. Él nos enseñó y nos demostró que la verdad está sobre encima de aquella dimensión en la cual nosotros estamos pensando en nuestro propio conocimiento. Nuestro Señor Jesucristo, mis queridos hermanos, también se da cuenta en este momento, no solo de haber levantado la petición de aquellas personas, no solo de haber apartado aquella religiosidad y aquella enfermedad dada por aquella apertura que nosotros le damos al mundo, sino que se dio cuenta que nosotros por religiosidad le estamos dando el poder a otras cosas y no al propio Dios que está haciendo el milagro. Nosotros mismos, mis queridos hermanos, por la falta de conocimiento en nuestro Señor Jesucristo, estamos blasfemando a veces contra el Espíritu Santo, porque le estamos dando lo que es de Dios a otras cosas. El milagro no solo está en haber sanado a las personas, sino que entender cuál es el propósito que Dios nos da a nosotros para que podamos comprender primeramente que el poder es de Dios y que todo viene de Dios y del Espíritu Santo. Hoy, mi querido amigo, usted que está en casa, usted que sabe realmente de que muchos problemas en los cuales estamos pasando, quizás atraemos a aquellos cargándolos como una maleta muy pesada desde el 2020, porque traemos miedos, porque traemos enfermedades, porque traemos resentimiento en nuestros corazones, porque traemos una burla que quizás nos han hecho a nosotros, o traemos quizás a veces ignorancia de aquellas cosas malas que estamos haciendo y no nos hemos dado cuenta todavía. Y lo peor del caso, que nos olvidamos muchos de aquellas peticiones que ya nos fueron dadas, pero nosotros mismos se las estamos atribuyendo a otra cosa que no es Cristo. Yo le pido a usted que está en este momento conectándose con nosotros a través de las plataformas digitales, que pueda cerrar sus ojos, y quizás usted que no puede hacerlo, que pueda concentrarse en lo que nosotros estamos platicando y que pueda orar también. No debemos de ser religiosos y pensar que no oramos y no cerramos nuestros ojos. La dedicación de cerrar los ojos es aquello para que nadie nos pueda quitar esa bendición, pero si no podemos hacerlo, de igual manera podemos dedicar nuestras palabras a Dios, y que usted le pueda decir a nuestro Padre Celestial que queremos escucharle hablar primeramente, que nosotros como hijos de Dios nos vamos a quedar callados realmente, porque muchas veces damos 1, 2, 3, 10 pasos antes y no le preguntamos a Dios qué debemos de hacer. Hoy en enero, quizás ya 16 días pasados de este año 2021, no nos hemos detenido porque queremos seguir avanzando y avanzando, y nos olvidamos como este momento tan específico de la sanación, de la liberación de muchas cosas que en nuestra vida están pasando, y nosotros se lo estamos dando a otra persona o a otra deidad.
que esa deidad que necesita nuestra adoración es nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario, que es tan cierto que derramó su última gota para que usted, para que yo podamos ser libres de pecados y tener una vida eterna. Mi querido hermano, le invito a que pueda cerrar sus ojos a través de nuestras plataformas digitales y callemos y solo escuchemos hablar a nuestro Padre Celestial. Nada más que escucharte hablar. Apocalipsis capítulo 21 versículo 4 nos enseña nuestro Dios a nosotros, dándole su lugar al Espíritu Santo como debe de ser, que Él enjugará nuestras lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Padre, te damos gracias, Señor, porque como nos lo enseña Apocalipsis, como nos lo enseña Mateo capítulo 12 versículo del 22 en adelante, de que las primeras cosas pasaron, Señor. Hoy, cuando aquellas primeras cosas pasaron, nuestros errores, aquellas cosas en las cuales nosotros decidimos y hoy estamos con los problemas encima, nos vamos a detener a poderte escuchar hoy, porque ya probamos tratando de hacerlo nosotros, Señor. Ya pusimos en adelante nuestro humanismo, Señor. Ya pusimos adelante, Señor, nuestros pensamientos, y nos hemos dado cuenta de que solo en ti hay una sola respuesta, Señor, y se llama Cristo. Señor, oramos por cada uno de los que estamos conectados en este momento, que nos vamos conectando poco a poco a través de la Iglesia del Aire. Que tu nombre sea glorificado primeramente, Señor, pero también venimos a pedirte que solo nos hables y que nosotros vamos a callar para poder escucharte, Señor. Ya no más peticiones, Señor. Ya no más quejas. Ya no más pedir para nosotros, para la carne, sino que poder escuchar tu voz y poder entender qué es lo que tú quieres decirnos a nosotros. Señor, sabemos que tu amor es tan grande y cuán bello eres tú para con nosotros. Pero este día sábado, Señor, 16 de enero, 16 días pasados, Padre, ya no queremos pedir para la carne, ya no preocuparnos por pedir. Hoy preocuparnos para poder escuchar tu voz, para poder saber qué camino debemos de tomar, qué es lo que debemos de hacer en ese camino que nosotros vamos a llevar, qué cosas debemos de soltar y qué cosas debemos de llevar como herramientas tuyas para poderte glorificar también tu nombre, para poder predicar la palabra, Señor, para poderle demostrar a los demás que aquellos problemas que estábamos teniendo hoy son resueltos en ti para tu propia gloria. Señor, déjanos alabarte porque es una parte principal y poderte decir cuán bello eres tú, Padre. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor.
le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La belleza de mi Señor. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. La mayoría del cristiano, por no darle el poder a nuestro Dios, como lo acabamos de ver en Mateo capítulo 12 del versículo 22 en adelante, quizás por falta de conocimiento, quizás por el mismo dolor del que estamos pasando, nos olvidamos que hay direcciones que solo por medio del Señor podemos llevar para poder alcanzar el éxito. Aquellos que hablamos de tema de éxito pensamos que es para mérito propio y no para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Este proverbio nos está hablando del enriquecimiento que nosotros debemos de tener, y aquellas cosas que vienen de Dios no nos van a dar una tristeza. Debemos de orar por aquellas decisiones que nosotros debemos de tomar. Hemos escuchado miles de veces que aquellas cosas que nosotros hacemos este día sábado, el próximo día sábado que nos volvamos a reunir, van a haber tenido una respuesta. Esa respuesta puede ser buena o puede ser mala. Si nosotros dejamos a nuestro propio consentimiento esa respuesta o qué es lo que nosotros vamos a hacer, siempre nos va a llevar a un lugar que no debe de ser, no va a ser la meta que nosotros hemos especificado o la que Dios nos ha dado. Pero hoy, comenzando este 2021, vamos a tomar o vamos a orar por esa dirección para que nosotros podamos clasificar qué es lo que viene de Dios, qué es lo que a mí me va a dar paz con respecto a esa decisión que yo voy a tomar. Yo le pido a usted, mi querido hermano, que está en casa, quizás está trabajando o está en un turno de 48 horas, o en este momento está manipulando algún tipo de maquinaria en su trabajo, o quizás está solo cuidando, o inclusive está en el mercado en este momento o en la oficina, que pueda cerrar sus ojos y poderle decir a nuestro Dios que nos ayude a tomar esas decisiones para que el día de mañana nosotros podamos glorificar a Él y nosotros podamos tener paz. Padre, tú que estás en el cielo, tú que nos estás viendo ahorita, Señor, tú que sabes que nuestro corazón está maquinando o lo bueno o lo malo, o tenemos duda dentro de nuestro corazón, Señor, te pedimos en el nombre tuyo, por aquello que hiciste en la cruz del Calvario, por aquel amor que tú nos expresas, Señor, por medio de tu palabra de Dios, y al momento que lo hacemos a leerla, Señor, ya no nos queremos equivocar. No queremos tener los mismos errores del 2020, Señor, hoy en el 2021. Señor, hoy a los 16 días del primer mes del año, Señor, queremos pedirte que nos puedas orientar para tomar una decisión correcta. Que aquella decisión que nosotros vamos a tener, que quizás nos va a marcar de por vida, Señor, que nos puedas dar paz para poder saber qué opción debemos de tomar.
Señor, oramos, Señor, por aquellos que hacemos un plan de vida, porque nos ponemos objetivos de vida, Señor, porque escribimos relativamente, Señor, una misión y una visión para con nuestras vidas y aquellas cosas que debemos de alcanzar, por aquellos que nos ponemos metas y objetivos, Padre. Señor, hoy en el nombre de Jesús, en este año de mi bendición, Señor, que nos has dado esa frase, esa bendición para esta tu iglesia, que seas tú, Padre de la gloria, dándonos esa dirección correcta, esa paz y esa tranquilidad, Señor, porque entendemos y por eso hacemos esta petición, Señor, porque es lo que nosotros necesitamos, Señor, poder tener esa dirección en ti. Ya no podernos guiar, Señor, para poder pedir por una pareja, quizás por lo físico. Señor, que hoy podamos combinar, Señor, el corazón que tiene para contigo, su inteligencia, Señor, aquel amor que Él tiene para contigo, poder valorar, Señor, esas cosas para poder elegir a una pareja. Si vamos a tomar la decisión de cambiarnos de un trabajo, que sea para ver si te vamos a glorificar a ti primero por allí, si nos va a quedar un tiempo para podernos congregar, si allí donde nosotros vamos a estar, nosotros vamos a ser de bendición. Señor, en el nombre de Jesús, nosotros como tus hijos, entendiendo la necesidad que tenemos de ti, Padre, te cantamos que te necesitamos. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz, sentir tu amor. Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz, sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Mateo capítulo 9, versículo 22. Pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salvada desde aquella hora. Una de las piedras de tropiezo de cada una de nosotros como hijos de Dios son aquellas peticiones que tenemos elaboradas para nuestra propia carne. Pero hoy, en este momento, vamos a orar por esas peticiones. Primeramente, para que la petición pueda ser glorificada para el nombre de Dios. Segundo, para poder sanar o para poder llenar esa petición, pero que nuestro corazón pueda estar realmente en entendimiento que esa petición o ese milagro no es para con nosotros, sino para glorificar el nombre de Dios. Cada sábado, en este su culto de oración, nosotros pedimos que usted pueda escribir a través de las plataformas de redes sociales todas sus peticiones. Pero yo siempre, cuando estamos interactuando,
en lo que uno está acá, el otro pastor está interactuando con ustedes en este momento. Cuando me toca a mí estar escuchando las peticiones o verlas para irlas anotando, yo digo, Señor, que ellas puedan entender de que este solo es un momento glorioso que ellos tienen para que tú, Dios, te puedas manifestar en la vida de ellos o en la vida que viven a la par de ellos o personas que están a la par de ellos. Pero digo, a veces no nos hemos dado cuenta de no es que seamos malos las cosas que nos pasan, sino que a veces Dios nos ha tomado a nosotros como herramientas para poder glorificar su nombre. Una herramienta, mi querido hermano, imperfecta, porque todos somos imperfectos, tiene muchas maneras de poder ser utilizada. A veces nosotros, por medio de la enfermedad, estamos siendo herramientas para poder glorificar el nombre de Dios. Hemos estado orando mucho tiempo, poco, mucho, no sabemos, pero esto es a nombre de nuestro Dios, por un chico en el hospital Bloom. Su madre se llama Bianca y hemos estado orando también con su esposo por sanar al chico en el nombre de Dios. Yo pienso y les digo, yo quiero que él se pueda sanar, pero para que muchos chicos alrededor de él puedan entender, y sus padres, de que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo se puede alcanzar. Yo le pido a usted, mi querido hermano, que pidamos por estas peticiones que vamos a mencionar escritas el sábado anterior, y vamos a orar por las suyas también. Pero entendamos primero de que este solo es un motivo para poder glorificar el nombre de Dios y no para sanar nuestro dolor o para poder llenar ese vacío que nosotros tenemos, sino que para poder glorificar el nombre de Dios. No seamos como en Mateo capítulo 12 versículo 22, que le estábamos dando el poder a otras cosas y no al Espíritu Santo. Así que le pido a usted que podamos orar por estas peticiones. Padre, estamos delante de ti, Señor, orando por aquellas peticiones de nuestros hermanos, porque sabemos que solo en ti podemos alcanzarlas, Señor. Señor, oramos en el nombre de Jesús por cada petición, Señor, por cada dolor, Señor, que queremos que tú lo puedas sanar o que puedas llenar ese vacío, porque sabemos que solo por medio de ti podemos hacerlo. Señor, antes de poder recibir esa petición, queremos orar por nuestro corazón, no para poder llenar aquella necesidad carnal o un bienestar o para poder estar bien delante de la sociedad. No, Señor, que nos des entendimiento primero para poder comprender lo que significa verdaderamente esa sanación, ese milagro de deuda, que pueda regresar nuestra pareja, ese milagro de restauración, esa petición que tenemos de poder tener una novia o novio, que nos lo pueda dar, pero para poderte glorificar a ti, Señor, que podamos entender de que cuando se vaya ese cáncer, para cuando nos levantes de esa cama del hospital o nos saques de ese lugar penitenciario, no sea para nosotros, sino que para glorificarte a ti. Que no sea para nosotros y podernos sentir bien, sino que como segundo objetivo, glorificarte a ti. Que no sea para que nuestros familiares o aquellas personas que están luchando a la par de nosotros por esa enfermedad, por aquellas cosas que te estamos pidiendo, que no sea para que ellos se sientan bien y alegres, Señor, sino que sea para glorificarte a ti. Porque tú eres primero, tú eres segundo, tú eres tercero o hasta donde necesitamos llegar para poderlo comprender en nuestro corazón. Padre, oramos por estas necesidades y estas peticiones de nuestra hermana Guadalupe Rodríguez, que pide oración por Lidia Rodríguez Campos por un tumor en el páncreas. Por Hortensia Guzmán, Señor, oramos por su hermano Flor y José Guzmán por sanidad de esa presión arterial y estrés. Por su madre, por ese tumor cerebral, y porque sus hijas de nuestra hermana Hortensia puedan buscarte a ti. Oramos, Señor, por la madre de esta cuenta que se llama Copa
Copaneca, Catracha, que pide oración de sanidad por su madre Natalia Méndez, por esa protección de su hijo Roger Erazo, que va para Estados Unidos de manera emigrante, y por la oración de su hija Marcela Zúñiga por liberación de deudas, por Silvia Ramírez, Señor. Pedimos oración, nos dice ella, por su hija y por su salud, por Bani Hernández, que pide oración para poder encontrar una casa que vaya acorde a sus condiciones económicas. Por Carol Galvez, Señor, que pide oración por salud y por empleo y por esa carrera de licenciatura de Relaciones Públicas y Comunicaciones. Por López Manuel, que pueda retener lo bueno y que pueda desechar lo malo. Señor, oramos por esa gran petición muy sabia. Por Cheldy Ábalos, por esa sanidad de COVID, de sanación de COVID por sus hijas, y por el corazón de su esposo Roberto Ciprián, por esa renovación de matrimonio y hogar. Por Margarita García, que pide oración y dirección. Por Ana Gloria García y Elizabeth Pérez, ellos están enfermos. Por Evelyn Melara, Señor, oramos por la liberación de Alejandro. Por Rosy Guidos, por la oración de sanidad de la familia López. Por Margarita García, que pide oración por Ana Gloria García y Elizabeth Pérez, por esa sanidad de los cuerpos de ellos que tienen COVID en ese momento. Por la sanidad de ella y por ese ultrasonido que se va a hacer, que va a estar programada. Por Patricia Scharf, que pide oración por su hija Paula Bojorques, que Dios le dé sabiduría para poder seguir adelante. Por Oscar de León, que nos ve desde Guatemala y pide oración y protección por su hermana Ana Hernández. Por Flor Chacón, que pide una petición personal para nuestro Señor Jesucristo, que solo Él la conoce. Por la sanidad del cuerpo de Sonia Lemus, por ese dolor de cuerpo, de cálculos que tiene, Señor, por el dolor de su cabeza, por aquellos hijos que están en Nueva York. Oramos por Guadalupe Espinosa, que podamos orar por la sanidad de sus vértigos, sus nódulos de tiroides. Y ora ella también por todos nosotros. Por Gisela Sarita, que quiere orar por su salud. Por Elizabeth García, por esa sanidad de cáncer de su hermana Daisy García. Por Guadalupe Espinosa, que pide oración a nuestro Señor por la sanidad de sus nódulos, Señor. Por esta señorita de apellido Chávez, que pide por su nieta Valeria y por el embarazo de su hijo. Padre, Señor, oramos por aquellos que están anotando sus peticiones en este momento, que por falta de tiempo no los hemos podido mencionar, pero que tú sabes en su corazón, como nos lo enseñaste en Mateo capítulo 12, del versículo 22 en adelante, que tú conoces nuestros pensamientos. Señor, oramos por ellos, que primeramente puedan entender, Señor, que esto va a ser para glorificarte a ti. Segundo, para glorificarte a ti. Tercero, para glorificarte a ti. Y por último, para concedernos a nosotros nuestras peticiones. Señor, queremos orar antes que pueda terminar este momento de oración por aquellos pastores que están alrededor del mundo, Señor. Por aquellos cristianos que son de tu iglesia y que no son de nuestra iglesia, que se congregan en otra. Que cada uno de los pastores pueda predicar la palabra verdadera, Señor. Que podamos edificar vidas, Señor, no alejarla. Por cada uno de los que estamos acá, Señor. Por nuestros medios de comunicación que están siendo de herramientas en medio de este valle de sombra de muerte, Señor. Señor, agradecidos contigo por este momento de oración. Y hemos orado, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por estar con nosotros conectados a través de estos medios digitales que son para bendición. Le pido a usted de manera interactiva que se pueda poner de pie para poder recoger los diezmos y ofrendas. ¿Por qué hacemos esto en un culto al aire? Para poder concientizar de aquellas donaciones, de aquellos diezmos, de aquellas ofrendas que nosotros estamos dando. El Antiguo Testamento nos decía que debíamos de dar el 10%.
Hoy el Nuevo Testamento nos está enseñando que en nuestro corazón, templo y morada del Espíritu Santo, debemos de dar aquella parte que Dios nos ha puesto a nosotros en el corazón para el engrandecimiento de su nombre, no de la iglesia, de su nombre. Su iglesia central está trabajando los 7 días de la semana, 24 horas del día. Por la mañana salen los equipos a poder evangelizar, a poder llevar la palabra de Dios, poder llevar desayuno, cena, pan y chocolate. Los días miércoles y jueves sale por la noche para poder llevar esa oración también. Quizás a veces más tarde sale el ministerio de Hombres de Negro para poder predicar en aquellas velas de aquellas personas que han perdido a sus familiares. Su iglesia, mis queridos hermanos, trabaja los 7 días de la semana, 24 horas del día. Así que por ello nosotros vamos a cantar lo nuestro. Lo nuestro tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y te damos, oh buen Dios. Amén. Señor, agradecidos con tu palabra. Agradecidos, Señor, porque nos haces formar parte, Señor, del grupo de personas que podemos ayudar, Señor, a tu obra. Gracias por aquellos que dan sus diezmos y sus ofrendas. Aquellos que quizás desde muy lejos en otros países pueden mandarla por aquella obra que trabaja para ti. Gracias, Padre, por todos. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios. Amén y amén. Y con la música especial, nuestros hermanos. Bendiciones. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Amén, qué privilegio estar con ustedes en este sábado de milagros. Fuerte un aplauso ahí donde usted está en su casa. Es para mí un privilegio poder compartir la palabra del Señor. Ya oramos, ahora vamos a la palabra del Señor. Esta tarde, casi noche, quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante y es el tema de la fe. El tema de la fe. Y queremos poder tocar un ejemplo, queremos poder tocar una persona el cual es distinguida en ese aspecto. Y este es Abraham. Y este es Abraham. Y le hemos titulado a la meditación o prédica de esta tarde, un hombre ejemplar, un hombre ejemplar. ¿Por qué será que hablamos de un hombre ejemplar? O porque tomamos el tema o tocamos la personalidad de Abraham. Y es porque Abraham, el reto más grande de Abraham fue la fe. El Señor trabajó muchas áreas en su vida y quizás lo vamos a ver a lo largo de la Biblia, a lo largo del Génesis. Pero algo que resalta a Abraham en la Biblia, algo que resalta a Dios o Jehová de Abraham en la Biblia es la fe. Cómo la fe de Abraham fue puesta en prueba, cómo la fe de Abraham fue llevada a lugares o llevada a momentos diferentes en su vida. Y es por ello, hermanos, que quiero compartir con ustedes la fe puesta en prueba en el ámbito o en el área de Abraham. Es difícil muchas veces poder comprender las cosas que pueden llegar a nuestra vida, pero tenemos que tener en cuenta algo. Dios está en control de cada una de esas cosas. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 12.
Génesis capítulo 12. Leemos de la siguiente manera: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Versículo número 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Oremos al Señor. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por esta oportunidad. Oramos, Señor, por cada uno de los hermanos que nos ven a través de nuestros medios, por medio del canal, por medio de la radio o por medio de nuestra plataforma digital. Te pedimos, Señor, que tu palabra llegue hasta lo último de la tierra en Cristo Jesús. Amén y amén. Vemos el ejemplo de Abraham puesto en prueba a la fe. Una de las cosas que le dijo Jehová en el capítulo número 12 es: vete de tu tierra y de tu parentela. Pero antes de ver esa parte, vamos al capítulo número 11. Capítulo número 11, versículo número 30. Dice: mas Sarai era estéril, Sara, la mujer de Abraham, y no tenía hijos. Y tomó Taré es el padre de Abraham, su hijo, y Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Aram y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Aram. Algo, hermanos, que queremos compartir con ustedes es que Dios viene y llama a Abraham, pero algo es que Abraham vivía con su padre, vivía en Ur de los Caldeos. Y una de las características que vamos a sacar de Ur de los Caldeos era un lugar idólatra. Y ese es el problema. Jehová no quería cumplir su propósito con Abraham en ese lugar. Jehová quería sacar a Abraham de ese lugar para poderlo bendecir. Si se fijan o si leemos un poquito, vemos en el versículo, en el capítulo número 11 del libro de Génesis, como Jehová primero le dice a Abraham que tiene que salir de la tierra de Ur a la tierra que él le va a mostrar. Y en el capítulo número 12 vemos como le dice: ahora que ya saliste, te voy a decir cuál es la promesa, que te voy a bendecir. Lo que no menciona, o quizá lo que muchas veces obviamos, es las pruebas que Abraham tuvo que pasar. Muchas veces, hermanos, solo lo vamos a la parte en la cual dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldeciré. Y está bien. Pero una de las cosas, una de las cualidades que tenemos que sacar de este hombre ejemplar es que su fe fue puesta en prueba. Y eso queremos compartir esta tarde. Que la fe que cada uno de nosotros podamos tener va a ser puesta en prueba. No solo van a llegar cosas buenas a nuestra vida, no solo vamos a tener etapas buenas de nuestra vida, no todo va a ser color de rosa. Hay momentos en los cuales, iglesia, vamos a tener que llorar. Hay momentos en los cuales que vamos a tener que reír. Hay momentos en los cuales que vamos a tener que tener comunión con Dios. Y ese es el detalle en la fe puesta en prueba del ejemplo de Abraham. Vemos cómo la promesa fue llevada a Abraham, pero tuvo que pasar procesos. Iglesia, en la vida tenemos que entender algo, que tenemos que pasar procesos. Y cada uno de los procesos que pasemos es para fortalecer nuestra fe. Cada uno de los procesos que pasemos en la vida es para saber aferrarnos a Dios y saber que Él tiene un propósito para nosotros. Es lo que estaba pasando a Abraham. El ejemplo de Abraham es muy claro. Le digo: vete de tu tierra y tu parentela. Andate, yo te voy a decir, yo te voy a apoyar, yo te voy a bendecir, yo te voy a exaltar. Sí, pero en ese tiempo, en ese proceso que él tenía que pasar, muchas veces iba a dudar. En ese proceso que Abraham tenía que pasar, muchas veces se iba a desmotivar. En ese proceso que Abraham tenía que pasar, muchas veces, iglesia, iba a estar solo. Como muchos de nosotros, tenemos que comprender que cada una de las cosas que pasan en nuestra vida, Dios no nos llama colectivamente, sino que nos llama personalmente. Él quiere que nosotros vengamos y tomemos en cuenta a Él cada una de las cosas para poder prosperar en la vida y para que todo nos vaya bien. La fe puesta en prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente cuando sean las cosas buenas, cuando estemos en la iglesia, cuando cantemos, cuando nos congreguemos, cuando sirvemos, nos va a ir bien. No, aunque nosotros hagamos todo eso, Dios va a probar nuestra fe. Dios va a probar nuestra paciencia. Dios va a probar si verdaderamente estamos agarrados de la mano de Él. Y es para que nosotros podamos obedecerle a Él. Pero vemos el ejemplo de Abraham,
Una de las cosas que Abraham lo detuvo fue su padre Taré. ¿Por qué? Porque obviamente era su padre, tenía que obedecer a su padre, tenía que escuchar a su padre, tenía que seguir a su padre, tenía que saber esperar a la decisión que tomara su padre. Porque su padre estaba sobre encima de él. Pero ojo, iglesia, la promesa no fue para el padre, la promesa fue para Abraham. Entonces, pero Abraham, sabio, tuvo que esperar lo que Jehová le iba a decir. Vemos ahí que salen de la tierra de Ur para ir a la tierra de Aram. Vemos que pasan casi 25 años, es un proceso largo. Como iglesia, estos años o este tiempo que estamos viviendo, estamos pasando por procesos muy largos. Estamos pasando por situaciones difíciles probablemente. Y quizá nosotros decimos, el Señor me dijo, o el Señor me prometió, o yo quiero que el Señor me haga esto. Y pasa un año, pasa 2 años, pasa 3 años, y vamos perdiendo la esperanza, y vamos perdiendo la fe, y vamos perdiendo la comunión con Dios. Los procesos que pasamos, iglesia, es para que nos aferremos más a Dios. Los procesos que pasamos, iglesia, es para que sepamos quién es el que lleva nuestra carga, no nosotros la carga de Él. ¿Quién es el que nos ayuda en cada una de las circunstancias? Porque algo que tomamos de Abraham es que hasta aquí nos ayudó Jehová. Y lo vamos a ver más adelante. Pero manera de introducción, iglesia, vemos cómo Abraham fue hecho o llamado amigo de Dios. Y para eso quiero que busquen su Biblia, Segunda de Crónicas 27. Segundo libro de Crónicas 27. Y vamos a ver las citas bíblicas en cuales hacen referencia que llamamos a Abraham el amigo de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7, dice de la siguiente manera: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Es en segundo de Crónicas, capítulo 27, vemos como el ejemplo que llama amigo de Jehová. También hay otro ejemplo en Isaías 41:8. Isaías 41:8. Isaías capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Y el último versículo, iglesia, que vamos a ver es Santiago 2:23. Santiago 2:23. Dice de la siguiente manera. Santiago, bueno, Santiago 2, creo que lo perdí, permítanme, aquí está, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Tres citas bíblicas que acabamos de ver, iglesia. Dijimos segundo de Crónicas, dijimos Isaías 41 y dijimos también lo que era Santiago 2. Estos ejemplos mencionan y hacen mención, relatan que Dios llama amigo a Abraham. Pero una de las cualidades que como amigo tenía Abraham era que sabía escuchar. Iglesia, algo que queremos compartir es, para poder poner en prueba nuestra fe, hay que saber escuchar. Para poder hacer crecer nuestra fe hay que saber escuchar. Porque muchas veces el error que cometemos nosotros como hijos de Dios es no saber escuchar. Y una de las cualidades que vamos a resaltar de este hombre ejemplar que estamos viendo en esta noche es el ejemplo de Abraham. Su fe puesta en prueba y que sabía escuchar la voz de Dios. A pesar de las dificultades, a pesar de la prueba, a pesar de las necesidades que pudo tener Abraham, él supo escuchar la voz de él. Y ese es el reto para cada uno de nosotros. Saber escuchar cuando Dios dice sí y saber escuchar cuando Dios dice no. Muchas veces, iglesias, no siempre Dios va a consentir las cosas que nosotros queramos. Muchas veces no va a ser a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Él. Muchas veces no va a ser a nuestra conveniencia, tiene que ser a la conveniencia de Él para nuestras vidas. Y muchas veces no es a la manera que uno quiera, es a la manera que Dios quiera. Y sabemos que eso es difícil de comprender. Cuando Dios dice que se haga de una manera y nosotros no queremos que se haga de esa manera. Pero sabemos que todas las cosas que Dios vaya a hacer en nuestra vida obran para bien. Así el ejemplo de Abraham. Todas las cosas que el Señor le fue mostrando, todos los lugares que el Señor lo fue llevando, era para mejorar su calidad de vida y para saber que Él era el padre de multitudes. Y lo vamos a ver más adelante. Como Dios le fue abriendo puertas de bendición. Pero eso sí,
también le fue cerrando puertas que no iban para él. Iglesia, vamos iniciando un año. Decía el pastor Edén en la oración y en la lectura de algunas peticiones. Hay cosas que el Señor hace que pasen en nuestra vida, pero no es para que oremos por una sanidad, es para que veamos qué quiere Dios de nosotros. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no las vamos a poder entender. Hay cosas que pasan en nuestra vida que no vamos a poder saber si muchas veces dudamos si vienen de parte de Dios o qué pasa. Pero es para que nos aferremos a Él y sepamos confiar más en Él y sepamos escuchar más la voz de Dios, que ese es algo importante, iglesia. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nadie dijo que la vida cristiana iba a ser color de rosa. Pero algo sí le vamos a decir y algo sí vamos a compartirles en esta noche, es que Dios respalda cada una de las decisiones cuando lo tomamos a Él en cuenta. ¿Y cuál es el reto para iniciar este año? Que tomemos a Dios en cuenta en cada una de las cosas que vayamos a hacer, para que Dios bendiga nuestras vidas, para que Dios abra puertas de bendición, para que Dios haga con nosotros lo que Él quiera hacer. No va a ser fácil, iglesia, en ningún momento, pero no va a ser imposible tampoco. Muchas veces lo que nosotros queremos para nuestra vida no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso también, iglesia, es de saberlo comprender. A pesar de la dificultad, a pesar de la tristeza que muchas veces podemos llegar, Dios pone a prueba nuestra fe. Y eso para fortalecernos, para aferrarnos y para confiar más en Él. Así como fue puesta en prueba la fe de Abraham. Si tomamos otro ejemplo, mis hermanos, de un hombre ejemplar, en el caso de Abraham, vemos en la parte en la cual él le promete un hijo porque Abraham no tenía descendencia. Y Abraham viene y lo que le dice el Señor es, Jehová, eh, eh, tengo todo, quizás tengo tierras, tengo gente, pero no tengo un hijo. Y le dice, no te preocupes, yo te voy a dar un hijo. Y esa va a ser la promesa del hijo. Y quizás en ese tiempo Abraham tenía que pasar un proceso. Yo no digo que no lo iba a cumplir. Dios le dijo la promesa. Lo que no le dijo es el tiempo. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos esperando en Dios, pero no sabemos esperar al tiempo de Él. Y cada una de las cosas que van a llegar a nuestra vida no es al tiempo de nosotros, es al tiempo de Él. Solo le invito a algo, iglesia. No se desespere. No se mueva. Confíe en el Señor, porque Él va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Váyase conmigo al capítulo número 21 de Génesis. Capítulo 21 del libro de Génesis. Un hombre ejemplar es lo que estamos hablando en esta noche de oración. Capítulo 21 de Génesis, versículos del 1 al 5. Capítulo 21 de Génesis, versículos del 1 al 5. Aquí lo tengo. Dice de la siguiente manera. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Entonces aquí vemos que Dios sí cumple las promesas. Ojo, iglesia, al tiempo de Él. No al nuestro, al tiempo de Él. Pero Dios sí cumple las promesas. Y dice, saltémonos el versículo número 5. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Vemos que Abraham tuvo que pasar el proceso, pero aún así Dios cumplió su promesa. Iglesia, algo que tenemos que tomar en cuenta en este año, que vamos a pasar por procesos. No importa cuánto tiempo, no importa lo que llegue. Dios sabe qué va a hacer con cada una de nuestras vidas. Dios sabe cómo nos va a preparar. Dios sabe qué nos va a enseñar. Dios sabe hasta dónde nos va a llevar. Pero lo que tenemos que hacer es saber aprender cada uno de los procesos que Dios tiene para nuestra vida. Muchas veces, iglesia, puede llegar al punto de que nos sintamos solos. Es más, muchas veces podamos dudar que el Espíritu Santo esté con nosotros. Lo invito esta tarde, lo invito esta noche, para que usted sepa de que Dios lo que promete, lo cumple. Y que nuestra fe es puesta en prueba, para que nosotros saquemos lo mejor, para que Dios saque lo mejor de nosotros. Sigamos leyendo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Interesante lo que dice Sara. ¿Por qué? Porque quizás probablemente en este proceso que Dios les había hecho la promesa, hasta el tiempo que lo cumplió, no sabemos cuánto tiempo pasó, pero quizás dudaron, quizás se desmotivaron, quizás perdieron la fe, quizás perdieron la paciencia,
Quizás pensaron que Dios no le iba a cumplir, como muchos de nosotros en esta tarde quizás estamos desesperados. Estamos pensando que Dios no va a cumplir la promesa. Usted dirá, sí, pero yo tengo una persona en el hospital, yo tengo un familiar en el hospital. Usted dirá, iglesia, sí, pero mis familiares murieron del COVID. Sí, iglesia, pero en cada una de las cosas que llegan a nuestra vida, Dios se va a glorificar. Lo repito, en cada una de las cosas que llegan a nuestra vida, Dios se va a glorificar. Entonces, ¿a qué lo invitamos, iglesia? A que vea un hombre ejemplar. Nosotros muchas veces solo pasamos de largo y decimos, bendeciré a los que te bendijeren y maldijeren a los que te maldiciré. No, hay mucho más detrás de todo esto. Vemos un ejemplo en el cual de fe, vemos un ejemplo en el cual de paciencia, vemos un ejemplo, iglesia, en el cual de obediencia. Y muchas veces en el proceso tenemos que saber obedecer. Y muchas veces eso nos cuesta, iglesia. Pero por eso ponemos este ejemplo, para que veamos qué cualidades, qué características tuvo Abraham y las podamos tomar en ejemplo. La podemos tomar en cuenta para hacer cosas diferentes. Pero quizás nos hemos perdido en el camino. Porque a pesar que el año 2020 fue duro, sí, pero Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre ha tenido el control de todas las cosas. Y Dios sabe cómo va a llevar cada una de nuestras vidas. Quizás pasaron cosas que no tenían que pasar. O quizás Dios nos bendijo. Pero el punto es, iglesia, que nosotros podamos aprender. Y que a pesar que este año igual lo iniciamos con lo del COVID y seguimos, pero a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, dice la Biblia. Y ese es el ejemplo de Abraham. Váyase conmigo a Génesis capítulo 22. Iglesia, y en su casa, váyase conmigo a Génesis capítulo 22. Dios lo que promete, lo cumple. Génesis capítulo 22. Y Abraham, versículo número 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar de Dios y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo número 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Versículo número 6. Y tomó Abraham la leña para el holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó de su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Miren esta escena que vamos a ver o que estamos leyendo en el ejemplo de Abraham. Dígame usted, iglesia, si no es una escena bastante difícil. Una escena en la cual Dios pone en prueba la fe de Abraham. Una escena en la cual Dios pone en prueba la paciencia, la obediencia de Abraham. El cual Dios lleva al monte a Abraham y le dice: vas a entregar a tu hijo, a tu único, al que esperaste, al que te costó, al que pasaste por el proceso y tenías que esperar para la promesa. A ese hijo me vas a entregar. Hay cosas en la vida, iglesia, que tenemos que entregarle al Señor. Hay cosas en la vida, iglesia, que tenemos que saber que Dios la usa para su engrandecimiento y para su obra. Hay cosas en la vida, iglesia, que tenemos que saber que son parte del proceso. Y hay cosas en la vida, iglesia, que tenemos que saber que son parte para poder hacer crecer nuestra fe. Y dice en el versículo número 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Yo me imagino, iglesia, Abraham en un momento desesperado, en un momento quizás triste porque iba a entregar a su único hijo. En un momento en el que quizás no veía las cosas, y quizás yo me imagino que Abraham en ese momento dudó. Pero miren cómo son las cosas. A pesar de eso, no lo demostró nada de eso a su hijo Isaac. Le demostró lo contrario. Le demostró la fe. Porque a pesar de las pruebas, Dios se proveerá. Porque en los momentos de tristeza, Dios se proveerá. Porque en los momentos de dolor, iglesia, Dios se proveerá. Porque en cada circunstancia de la vida que nosotros vayamos a pasar, que nosotros pasamos o que nosotros pasaremos, Dios se proveerá. A pesar de todo, Dios se proveerá. Porque Él tiene el control de todas las cosas. Y qué difícil poder ver
que el hijo de la promesa iba a ser entregado. Y Abraham se aferró a la fe que tenía. Se aferró a Jehová que le había dicho que iba a entregar a su hijo. Y lo que hizo fue, Dios se proveerá. Porque en cada una de las circunstancias que llegan en nuestra vida, Dios se va a proveer. A pesar que no lo veamos, a pesar que estemos en el dolor, Dios se va a proveer, iglesia. Y dice el versículo número 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí en sus espaldas un carnero trabado en un zarzar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Qué pasó, iglesia? Jehová puso en prueba la fe de Abraham. Le dijo que entregara a su hijo. Y Abraham no se negó. Abraham no dudó. Abraham lo que hizo fue ir a entregar a su hijo. Y en ese momento que él iba a entregar, lo que hizo Jehová fue probar su fe. Y se dio cuenta que verdaderamente era amigo de Dios. Se dio cuenta que verdaderamente él supo escuchar. Se dio cuenta que verdaderamente tuvo paciencia y fue obediente. Dice el versículo 14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Jehová se proveyó, iglesia. Jehová probó la presencia, lo llevó por un proceso a Abraham. ¿Qué quiero compartir con ustedes en esta tarde, en esta noche, iglesia? En un culto de oración. Que cada una de las peticiones que tenemos anotadas, que cada una de las peticiones por la cual oramos, por la cual clamamos, Dios se proveerá. Dios proveerá de los recursos, Dios proveerá de la salud, Dios proveerá de cada una de las cosas que necesitemos. Conforme a nuestras riquezas, dice la Biblia, de sus riquezas en gloria. Dios se va a proveer, pero tenemos que ser pacientes. Y ser paciente muchas veces desespera. Ser paciente muchas veces es difícil. Ser paciente muchas veces aburre. Ser paciente muchas veces nos lleva a la tristeza. Pero es por ello, iglesia, que vemos el ejemplo de Abraham y de muchas personas en la Biblia que se pueden narrar. Porque cada uno de los ejemplos que nosotros vayamos a sacar de la Biblia es para fortalecer nuestra fe. Cada una de las cosas que nosotros hablemos de la Biblia es para crecer nuestro espíritu y es para alimentarnos de la palabra de Dios. Es por ello que cada una de las situaciones, es por ello que cada vez que se habla o que se recibe una consejería, siempre se manda a la oración y a la palabra de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque es ahí donde nos fortalecemos. Porque a pesar de las dificultades, la oración y la palabra de Dios es importante. En cada una de las circunstancias de nuestra vida, la oración y la palabra de Dios es fundamental. En ese momento, solas con Él, la oración y la palabra de Dios, en comunión con Dios. Si esta tarde muchas veces cada uno de nosotros está pensando qué es lo que el Señor quiere tratar con nosotros en las circunstancias que pueden llegar, lo que yo le comento, lo que yo le recomiendo es la oración y la palabra de Dios. Porque las circunstancias van a llegar, los problemas van a venir, pero si nosotros nos mantenemos, o la fe la mantenemos en Dios, las cosas van a ser mejor. Porque la idea, iglesia, es que nosotros podamos aferrarnos más a Él y no a las cosas que muchas veces pueden llegar a nuestra vida. El ejemplo de Abraham, un hombre ejemplar, el cual nos enseña a mantenernos firmes. Un hombre ejemplar, el cual nos enseña a tener fe. Y que la fe tiene que estar en constante movimiento. Y que la fe tiene que ponerse en prueba. Y que a pesar de esas circunstancias, de esa desmotivación, de esa soledad, de esas raíces de amargura que muchas veces podemos andar cargando, que no nos dan paz, que por eso muchas veces no crecemos, de ese enojo que muchas veces podemos tener con un hermano, de ese rencor que muchas veces podemos andar cargando con un padre, con una madre, con alguien más, y lo que no nos permite avanzar, es lo que no nos permite seguir adelante. Como le pasó a Abraham en la tierra de Ur, una ciudad idólatra. Hay cosas, iglesia, que nosotros tenemos que dejar. Hay cosas que están quitando el lugar de Él. Hay cosas que nosotros las estamos poniendo y que lo que hacen, en vez de acercarnos a Dios, iglesia, es alejarnos. Es por ello que es necesario que podamos meditar qué es lo que le está quitando el espacio a Dios.
Si bien es cierto, iglesia, que no nos podemos congregar, no nos podemos reunir, no nos podemos ver como antes, pero siempre hay un espacio para poder tener una comunión con Él. Siempre hay un espacio para poder escuchar palabra, escuchar culto. Y siempre hay un espacio el cual Dios quiere que nos acerquemos para poder escuchar su voz. Quiero que vaya conmigo a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. La fe puede estar en prueba. Leemos desde el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se levantase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe usted y yo vamos a hacer las cosas diferentes este año. Por la fe usted y yo vamos a aferrarnos a las promesas de Dios. Por la fe usted y yo vamos a buscarlo día y noche. Por la fe usted y yo nos vamos a acercar más. Por la fe usted y yo vamos a quitar todo aquello que nos estorba. Por la fe usted y yo vamos a quitar de nuestra vida la tristeza, el enojo y todas aquellas cosas que no van con nosotros. Por la fe vamos a dejar que Dios sobre nuestra vida. Por la fe vamos a avanzar este año. Por la fe vamos a seguir adelante, porque es necesario, iglesia, que no nos rindamos, que no nos movamos y que no nos echemos para atrás. Es necesario, iglesia, que nos aferremos a Dios, porque Dios lo que promete, lo cumple. Inclinemos el rostro, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Señor, ejemplo, Señor, un hombre ejemplar, el cual puso la fe en ti, el cual fue llamado para ti, pasó por procesos, pasó por momentos difíciles, pero sabemos que cada una de las cosas que tú permites en nuestra vida nos ayuda para bien, a pesar de la dificultad, a pesar de la desmotivación que muchas veces podemos tener. El reto de este año, iglesia, es que nos acerquemos más a Dios. Este es el año de nuestra bendición. Este es el año en el cual usted y yo tenemos que crecer espiritualmente. Más que tener bienes, más que tener cosas materiales, poder crecer en espíritu, poder crecer en amor, poder crecer en fe, poder crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Y ahí donde usted está, quiero que en este momento nos acompañe a cantar esta alabanza. Tengo fe. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Cántelo con el corazón, iglesia. Tengo fe y quiero agradarte hoy, Dios del universo. Solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo duraré. Sabes que tengo fe. Cántelo con nosotros. Tengo fe, solo en
esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Ahí donde usted está, quiero que podamos orar para que este año levantemos nuestra fe, para que este año aumentemos nuestra fe, para que este año nos aferremos más a Dios. Señor, en esta tarde del día sábado 16, oramos, Señor, por cada uno de los hermanos que nos ven, Señor, a través del canal, que nos escuchan, Señor, a través de la radio o cualquiera de las plataformas virtuales. Oramos, Señor, para que esa fe, Señor, sea puesta en prueba y para que mejoremos nuestra calidad de comunión contigo, para que avancemos, Señor, en la vida espiritual más que en la vida secular, para que sepamos aferrarnos a tus promesas, a lo que tú tienes delante de nosotros, pero para que sepamos, Señor, obedecerte, para que sepamos, Señor, seguirte, para que sepamos, Señor, escucharte y saber que cada uno de los procesos, circunstancias o etapas que llegan a nuestra vida es para fortalecer la fe. Y el reto de este año, Señor, un año, Señor, diferente, un año, Señor, en el cual venimos, Señor, con dificultades quizás, con enfermedades quizás, las ponemos en tus manos, Señor, porque quizás cada una de estas cosas llegan a nuestra vida para poder entender y para poder confiar en ti, Señor. Y es por ello, Señor, que en esta tarde, en esta noche, Señor, oramos, Señor, para aumentar nuestra fe. Y ahí donde usted está, quiero que nos acompañe a cantar esta alabanza. Y esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Así, en sentido de oración, vamos a orar por aquellos que no conocen al Señor, para que le puedan recibir como nuestra palabra nos lo ha enseñado, como la predicación nos lo ha orientado. Y tú, donde estás, mi querido hermano, que nos estás escuchando a través de las plataformas digitales, tu radio, tu televisión, redes sociales, te pido que puedas hacer esta oración para que puedas recibir al Señor y poder comprender que el amor de Dios es más grande que todo lo que pasa a nuestro alrededor. Ahí donde estás, puedes repetir la siguiente oración que dice: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias le doy al Padre por haber enviado a morir a su Hijo en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gracias, mis queridos hermanos, por haber estado con nosotros en este día sábado. Y le invitamos para el día de mañana, para que pueda reunirse con nosotros de manera presencial en nuestros cultos 7, 9, 11 y 3 de la tarde. Y por medio de su iglesia del aire a las 6 de la tarde. Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Bendiciones.